amigos de Leyendo con Labda, ¿cómo están? Bueno, les cuento que en uno de los en vivo que hicimos estábamos hablando de viajes en el tiempo y de universos paralelos. En eso, Bárbara Buosi propuso que hiciéramos un en vivo sobre libros raros y ella me envió una cantidad de información al respecto genial. Y lo curioso fue que le hallé una relación muy grande con lo que estábamos tratando en ese momento. Así que les traigo aquí mis conclusiones. ¡Vamos! Bueno, hablar de libros raros tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, a mí me parece muy raro Alicia en el País de las Maravillas. Se me hace increíble que alguien pueda imaginarse algo tan loco como nos trae Lewis Carroll, ¿no? Sin embargo, normalmente se habla de libros raros cuando se trata de ejemplares únicos, de libros antiguos o que tienen una temática supremamente extraña y normalmente terminan siendo esos libros que se subastan por millones y millones. Así que vamos a hablar de algunos libros raros de esta lista, pero me voy a concentrar al final en 3 que me parecieron muy especiales. Bueno, y empecemos por nombrar un libro que resulta curioso. Se trata del Grimorio del Papa Honorio, escrito, así como lo dice, por el Papa Honorio. Lo interesante de este libro es que dentro de sus oraciones tiene unas fórmulas para invertirlas y con ellas invocar demonios. ¿Cómo lo ven? Un libro bastante curioso. También en esta lista encontramos uno que se llama, De Masticatione Mortorum de Tumulis. ¿Qué tal, no? Se traduciría como la masticación de los muertos. Este libro fue escrito en 1728 por Michael Ramft, un pastor luterano que trató de dar una explicación científica para los vampiros. ¿Cómo lo ven? En esa época se creía mucho en los vampiros porque forman parte del folclore de Alemania y de esta zona. Este señor decía que se habían encontrado muchos cadáveres con pedazos de ropa en la boca y la gente creía que estos personajes, estos muertos, se levantaban y se comían entre ellos. Y él intentó demostrar que eso era posible, que eso era cierto y qué se podía hacer al respecto. ¿Qué pensarían los Colin de este libro? Me parece que debe estar en su biblioteca personal, yo creo. También encontramos en esta lista el O Esteganografía, me encanta el nombre. Fue escrito por un señor llamado Johannes Trithemius y era un maestro alquimista. Lo que resulta interesante es que este señor plantea en su libro la posibilidad de comunicarse a largas distancias por medio de espíritus. ¿Qué tal? Me parece muy adelantado este señor porque ¿para qué WhatsApp? ¿Cuáles hilos? ¿Cuál necesidad de electricidad y redes? Él decía que podíamos comunicarnos por medio de los espíritus. De hecho, me parece bastante adelantado para su época, ¿no? Seguimos con el Codex Gigas. Gigas porque es gigante, o también conocido como el Código del Diablo. Tiene una historia muy interesante. Es un manuscrito totalmente en latín, escrito por un monje en una abadía, y dicen que este señor hizo un pacto con el diablo para poder reunir todo el conocimiento del mundo en una noche. Bueno,
Hay muchos autores que se han sentado a sacar un libro entero en una noche, pero este en particular sería muy difícil hacerlo, porque es un libro que tiene 75 kilos de peso, tiene 22 centímetros de grueso y 89 por 49 de largo su carátula. Entonces, imagínense el tamaño para que lo hubiera hecho este señor en una noche. Así que si hablamos de viajes en el tiempo y universos paralelos, podríamos decir que este señor tuvo que viajar a una dimensión alterna donde esa noche se extendiera por muchísimo más tiempo para que hubiera podido tener ese libro tan rápido, ¿no? En estas listas de libros raros hay uno que es muy curioso que se encuentre y es el Necronomicon, un libro del que habla Howard Philip Lovecraft en sus cuentos. Y resulta que muchos de los seguidores de él creen que el libro realmente existe y se han dedicado a buscarlo por cielo y tierra. Obviamente no lo han encontrado. Se han escrito algunos libros con este nombre a partir de las ideas que él da, pero el libro realmente nadie puede decir a ciencia cierta que exista. Entonces, lo curioso es que esté aquí. Pero el caso es que entre estos libros raros hay unos que para mí resulta que son de otro mundo, son de verdad muy raros. Y esos son de los que quiero hablar más ampliamente. El primero en mi lista se llama el Codex Rohonchi, algo así. Se trata de una compilación de textos en un lenguaje totalmente desconocido. Su origen no es claro porque se le han hecho dataciones de carbono a las hojas y algunas parece que son del siglo XV, otras son del siglo XVI y hay quienes dicen que es posible que fuera escrito entre los siglos XI y XII. Así que de plano es todo un misterio. Tiene 448 páginas y contiene escenas laicas, religiosas y militares, pero de una sociedad diferente a la nuestra, totalmente diferente, en la que conviven pacíficamente paganos, musulmanes y cristianos. ¿Cómo la ven? Los signos del alfabeto que usa tiene 10 veces más caracteres que cualquiera de los idiomas conocidos. Aún así, muchos filólogos han intentado descifrar su contenido y hay quien cree haber dado con el clavo asegurando que se trata de un evangelio apócrifo sobre la vida de Jesús en su infancia, o eso se cree. Miren nomás, el tipo de escritura es supremamente extraña, aunque los dibujos resultan bastante simples, ¿no? El segundo en mi lista de libros de otro mundo es el manuscrito Voynich. Recibe ese nombre por Wilfrid Voynich, que fue un mercader polaco que lo compró en 1912. Es decir, ahí apareció como a ojos del mundo, pero tiene una historia larguísima que algunos creen que pasó por X biblioteca, por otra, en fin. El cuento es que cuando llegó a manos de los científicos quedaron increíblemente asombrados. Con la datación de carbono 14 pudieron determinar que fue escrito entre 1404 y 1438 y se considera que proviene de algún país de Europa Central, puede ser Alemania o el norte de Italia, es lo que creen.
pero al igual que el libro anterior, está escrito en un lenguaje totalmente desconocido. Tiene 240 páginas y realmente lo único que puede dar una idea de su contenido son las ilustraciones. Al parecer, es como un tratado que incluye plantas, hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales y extraños sistemas de tuberías y bañeras poblados de figuras desnudas femeninas. Es bastante extraño realmente. El lenguaje ha sido estudiado por lingüistas, filólogos, criptólogos, y en lo único que concuerdan es que tiene una estructura organizada como cualquier lenguaje humano, por así decirlo, muy bien estructurado, pero ha sido imposible traducirlo o identificarlo. Como siempre terminan diciendo que debió ser algún engaño, pero para mí esa es la salida fácil, ¿no? Las ilustraciones de plantas y hierbas que contiene en su mayoría se han podido identificar, aunque los dibujos no son muy claros y artísticamente no muy elaborados. Sin embargo, presenta algunas estructuras que son imposibles en la naturaleza. Por ejemplo, tallos que se bifurcan y vuelven a unirse después, o que salen directamente de una raíz cortada. Eso no existe en nuestra biología, por lo menos. El tercer libro del que les quiero hablar se llama el Codex Serafinianus. Y a diferencia de los anteriores, no es un misterio su procedencia. Sabemos con precisión quién lo hizo y cuándo lo hizo. Se trata del señor Luigi Serafini, un artista y autor italiano que se sentó entre 1976 y 1978 a hacerlo. Pero el libro es muy curioso. Se trata de una enciclopedia, pero de un mundo imaginario. Tiene secciones. Tiene botánica, fauna, física, matemática, arquitectura, pero de otro mundo, claramente. Está escrito en un idioma inexistente, al igual que los anteriores, con una caligrafía bellísima y perfectamente estructurada. Pero lo más llamativo del libro son las ilustraciones que lo convierten realmente en una obra de arte. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo el autor sobre la creación del libro. Resulta que él contó que se había sentado y le había llegado todo por medio de escritura automática. Algo así como que se desconectaba del consciente y permitía que todas las imágenes y esos textos extraños salieran de su pluma sin pensarlo. La cosa es que después, en otra conferencia, dijo que mentira, que lo había hecho a propósito para que un adulto lo tomara y tuviera la experiencia que tiene un niño al leer, al coger un libro y no entender nada de lo que dice. Yo, sinceramente, considero que es más creíble la primera explicación que dio que la segunda, porque no me cabe en la cabeza cómo alguien conscientemente va a generar una escritura con parámetros tan exactos. Incluso encontraron cómo decodificar los números. Las imágenes, todo está tan claramente hecho que no puedo creer que alguien pueda inventárselo. Para mí es más fácil pensar que él se conectó con otra dimensión, con otro universo paralelo y pudo captar la esencia de ese sitio. Él decía que mientras escribía, para él tenía lógica, tenía concordancia lo que hacía,
pero que después no era capaz de leerlo. Entonces, cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. ¿Es más creíble la primera o la segunda razón? Y ahora, sobre los libros anteriores, cuéntenme qué piensan. ¿Realmente creen que en el año 1300 o el 1500 del otro, alguien pudo dedicarse a hacer tremendo manuscrito? Tengan en cuenta que en esa época no era tan fácil escribir ni conseguir papel y bueno, cada libro era algo carísimo, era una obra de arte completa. ¿Alguien se dedicaría a hacer eso solamente para ver la cara de los otros, para que la gente se extrañara? Yo sinceramente lo dudo y considero que estos libros vienen de dimensiones paralelas. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme sus apreciaciones al respecto, porque me parece que este tema puede dar mucho de qué hablar. Bueno, espero que les haya gustado el tema, así que regálenme ese like y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, por supuesto. Recuerden que en mi sitio de Patreon estamos haciendo una corte de Niebla y Furia de Sarah J. Maas, gozándolo capítulo por capítulo. Y bueno, también allá encuentran la saga de 50 sombras de Grey, la saga de Crepúsculo y el Ícabog. Allá los están esperando. Y esto es gracias a esas personas que se han convertido en mis mecenas, que están apoyando mi trabajo. En este momento, ellas son Bárbara Bossi, JD López, Verónica Sánchez, Miranda Monroy, Paola Aguilar y Ruby Orellana, a quienes les mando un abrazo muy fuerte. Así que los invito a que se pasen por allá. Aquí en la descripción del video encuentran la dirección y acompáñenme a disfrutar de este libro así como siempre lo hemos hecho aquí, como nos gusta. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión aquí en Leyendo con Lambda.